Una vida de cine, así se podría calificar la vida de Ildebrando Rodríguez, conocido como Brandy, un vecino de Alcobendas de 85 años que ha sido especialista de acción en superproducciones de Hollywood, además de gimnasta de circo y hasta hombre bala. El caso es que el pasado viernes, cuando acudimos al homenaje que le hizo la Asociación Locos por el Cine en Alcobendas, en la ciudad deportiva Val de las Fuentes, nos llamó mucho la atención. Pensamos que teníamos que compartir con todos ustedes, nuestros oyentes, la vida de esta persona, así que le invitamos a nuestros estudios en Colmenar Viejo y Brandy se ha venido hasta Colmenar Viejo a contar un poco de su vida, a que puedan conocerlo un poquito más. También con él se ha venido Miguel Moraga, que es presidente de la Asociación Locos por el Cine. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, soy vicepresidente. Vicepresidente. Bueno, pues ambos bienvenidos. Por cierto, enhorabuena por el cortometraje que se pudo ver el pasado viernes, que ilustra la intensa vida que ha tenido Brandy. Sí, efectivamente, es un cortometraje pues que narra la vida de Ildebrando Rodríguez Rossetti, Brandy, que ha sido acróbata de circo, ha sido especialista de cine y además luego caballero de justas y justos y torneos. Sí. También una vida muy intensa en esa parte. Brandy, coméntanos cómo comenzaste en este mundillo. Fue como gimnasta deportivo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo me inicié en el gimnasio de Juventud, que estaba uno de los muy populares que había en Madrid, en la calle Fuencarral 43. Me inicié en la gimnasia deportiva. Estuve allí, en principio me inscribí, estuve haciendo ejercicio, el profesor, entrenador del equipo masculino, viendo que yo me interesaba por los gimnastas, me propuso entrar en el equipo y así fue. Me inicié en ese bonito deporte. Entonces estuve varios años compitiendo y ejerciendo y aprendiendo, porque no paraba de aprender, tanto en la gimnasia deportiva. Era un gimnasio donde se reunían allí bastante gente de distintas especialidades. Tenía salas de boxeo, venían luchadores de grecorromana, venían de lucha libre, venía en el Bombero Torero, que era un espectáculo cómico taurino, y luego venía gente de circo, gente que se preparaba para muchas cosas. Entonces, pues yo me fijaba mucho en la gente del circo, estos me animaban, que por qué no me hacía yo profesional y entraba en ese mundillo. Y ellos empezaron a meterme el gusanillo. Un buen día se presentó un extranjero llamado Luben Stoyanov. Era acróbata de circo, especialista en la triple barra fija. Vino preguntando si habría alguien que le interesara la barra profesionalmente. Entonces me llamaron a mí porque ya sabían de mis inquietudes. Me presenté a él, tuvimos una buena conversación. Me ofreció unas condiciones que yo acepté y a partir de ese momento entré a formar parte de su número y del mundo del circo. Aquello para mí fue fabuloso. Luego supe por él que él había sido medalla de oro en el Festival Mundial del Circo en Rusia. Luego tenía ahí un maestro extraordinario y a partir de ese momento se inició mi vida profesional en el mundo del circo. Como artista de circo, digamos que no solamente estuviste en España, sino que también hiciste giras por Francia y por incluso Estados Unidos. Efectivamente, después de una temporada en España que fue larga, yo marché a Francia y estuve en el Circo de Invierno de París de los hermanos Bouglione. Allí estuve actuando, extraordinario el ambiente aquel. También en el Circo Togni, italiano, se ponía en distintas zonas de París. Bueno, aquello fue fabuloso. Y el siguiente salto fue regresar a España. Él tenía un contrato en el Price con su mujer que hacía un número acrobático y yo tocando unas amistades pues debuté en el fabuloso mundo del circo por primera vez en el cine con John Wayne, Claudio Cardinal y Rita Hayworth. Aquello fue para mí una experiencia inmensa. Pero vamos, eso fue puntual, porque yo marché, yo tenía ya contrato, lo tenía mi compañero firmado con el productor, el manager de la televisión en Hollywood, del Hollywood Palace. Marché a Estados Unidos y debuté en la televisión. Este señor era promotor de circo
y con lo cual ya tenía el contrato firmado mi compañero y nos dio una temporada completa por todo el país. O sea, fue inmenso la cantidad de ciudades y en los estados que pude trabajar. Estuve con 5 promotores de circo. Era Al Dobrich, que era este señor, con Hubert Castell, luego Claybury Circus, repetí con Al Dobrich y luego Clay Brothers Circus. También hice hice un mes con Ringling Barnum Circus en el Madison Square Garden de Nueva York, porque las temporadas eran de 7 meses y medio, con lo cual nos sobraban 3-4 meses para poder actuar en distintos sitios. Entonces nuestro agente artístico, que te lo habíamos contratado, nos buscó trabajar, que hice 2 temporadas con los Globetrotters, de 3 meses cada una en distintos años. Aquello fue fabuloso. Y luego ya me surgió, estando en Florida, en Sarasota, en la parcela de un compañero, Peter Ivanov, estábamos entrenando la triple barra fija, porque allí iban muchos los artistas para ponerse en forma para cuando comenzaran las temporadas. Ya estábamos entrando en la barra y vino un señor que era el dueño del cañón que hacía el disparo de la bala humana. Entonces había tenido como me comentó, su hombre bala había tenido un percance con un coche y de momento estaba el hombre con el accidente y no podía trabajar. Y tenía contratos y me propuso si a mí me interesaría. Entonces yo consulté con mi compañero, me dijo de momento no teníamos nada y le dije que sí, que yo estaba dispuesto a hacer hombre bala. Estuve 10 días entrenando concienzudamente, desde una torreta con distintas plataformas hasta llegar a los 20 metros. Estuve haciendo caídas a una red inmensa, desde 5, desde 10, desde 15 y desde 20 metros, durante un día y otro día y otro día, hasta que luego con arneses y con unos postes telescópicos que llevaba un sistema que me agarraban por la cintura, con unos cables por los laterales y con un mecanismo abajo me controlaba, y empecé a ser impulsado por el cañón. No me tuvo que sujetar ninguna vez porque llegaba bien a la red. Estos fueron los vuelos que hice de entrenamiento hasta que debuté. A los 11 días ya debuté en Houston. Y ya salía a más de 100 kilómetros por hora, subía 22 metros y volaba 60 metros a caer en una red. Esa fue mi aventura como hombre bala. Desde luego que 10 días para prepararse para ser hombre bala, la verdad es que uno piensa, no es suficiente, pero claro, es que usted estaba en muy buena forma física, ¿no? Claro. Gracias a ese trabajo anterior. Efectivamente, es que yo tenía unas facultades inmensas. O sea, yo aparte de la triple barra, yo también manejaba el Minitran en la cama elástica y los saltos mortales, o sea, todo lo acrobático, y no le tuve nunca miedo fue mi decisión, estaba mentalizado a la altura ni a volar. Desde luego. Eso me decidió. Una cuestión, porque posiblemente una de las cosas que más llamativo sea para cualquiera que no estamos metidos en este mundillo sea su participación en más de 60 producciones de cine, muchas de ellas de Hollywood, también de cine europeo, además con grandes artistas que usted ha doblado, por ejemplo, en esas escenas de acción a John Wayne, a Alain Delon, Sean Connery. No, perdón. A John Wayne trabajé con él, yo no le doblaba. Ah, es verdad, que yo trabajaba en la primera película. En toda la tragedia del barco, como acróbata, en unas barras dando unos molinos de pecho con otro compañero de circo, y luego el salto que di cuando se estaba hundiendo y estaba escorado el barco al puerto, un salto de ángel que di hacia unos agos que estaban preparados en el puerto para salvar la vida, como muchos artistas intentaban salvar la vida. Esa fue mi participación en la película. Como especialista de acción, imagino que también fue de esta manera, ¿no? Un poco se ponen en contacto productores, gente que se dedica a este mundillo para ofrecerle la posibilidad o de hacer alguna escena. Yo estaba integrado en un equipo de cine. Éramos 3 equipos en España. Entonces yo estaba con José Luis Martínez Chinchilla, que fue mi coordinador. Entonces se llamaban maestros de armas. Yo me integré en su equipo y con él hice infinidad de películas, aparte luego ya con otros maestros de armas. Entonces, bueno, cuando venía una película, pues íbamos 6, 7, 8 especialistas, y el que tenía mejores condiciones por el físico o por lo que tenía que realizar
para hacer un doblaje era el que doblaba al actor. O sea que el especialista es el doble. Y yo he doblado, claro, he doblado a... perdón. Alain Delon, en El Zorro, todo lo acrobático que hace. El Zorro, he doblado a Terence Hill en Marchar o Morir. He doblado Sean Connery, no se olvide. a Sean Connery, hice Robin y Marian con él. O sea, he doblado a muchos actores. A Damiano Damiani, en fin, ha sido un sinfín de doblajes, pero lo que es participar como especialista, como 60 películas. Estamos hablando de los años 50, 60, que no era obviamente lo que es ahora las producciones de Hollywood en cuanto a estas escenas de acción, que tienen mucho de ordenador. Aquello, digamos, que había más trucos, ¿no?, para que resultara bien esas escenas, fueran espectaculares y la gente se quedaba sorprendida, impactada por lo que veía en la gran pantalla. Por ejemplo, en este cortometraje que ha hecho Locos por el Cine, se ve una escena suya en la que atraviesa un teatro por los aires con no sé cómo decirlo, ¿no? Una liana, en realidad es una cuerda, un vuelo, ¿no? Que eso es que te deja cuando lo ves flipado. Voy a contar, como mi época de cine fue de los años 70 a los 80, o sea, del 69 hasta el 77. Yo hice la famosa película, bueno, para mí, importante, Los crímenes de la calle Morgue. En esta película fui contratado exclusivamente. Estaba yo rodando La luz del fin del mundo con Jules Brine y Kirk Douglas, y en una secuencia que yo intervenía contra Renato Salvatore en un sacrificio y demás, el ayudante de dirección mexicano, yo había hablado ya con él de que yo había estado en Estados Unidos, que había sido acróbata y hombre bal y demás, y un buen día me vino y me dijo que una productora inglesa estaba buscando un especialista que hiciera una caída doblando a un actor de 24 metros, y yo le dije que yo lo haría. Y esto fue la película de Los crímenes de la calle Morgue, y fui contratado en esta película. Y entonces, bueno, hice esa caída, pero aparte de eso hice unos vuelos de un montaje que yo hice por el teatro, porque me lo pidió el director. Me dijo que pensara en algo importante, espectacular para el personaje. Y entonces que me tomara mi tiempo. Y entonces yo tenía el equipo de ayudantes de teatro, yo tenía equipos de efectos especiales, y yo estuve pensando qué podía yo montar, y al final lo conseguí. Y hice unos vuelos que fue de un lateral a otro vestido de gorila, porque era una interpretación de un gorila, de un actor que hacía de gorila. Volaba de un lateral a otro, llegaba al primer entresuelo, corriendo, huyendo de los gendarmes. Se supone que era en París, estaba decorado todo como París, en el Teatro Rojas en Toledo. Y entonces agarrado con una cuerda, o sea, agarrado a una cuerda con un brazo y en otro un garfio, volé todo el teatro hasta llegar a 8 metros de altura y engancharme al telón. Aquello para mí fue muy laborioso y muy... Desde luego. Muy trabajoso. Más que esa caída de 24 metros que también tenía, porque desde arriba la veía al sitio que tenía que caer, que eran cajas, lo que se utilizaba en el cine, lo veía como una mesa de billar. Entonces fue dejarme caer y entrar, girar la cabeza y entrar de espalda, con la parte superior de la espalda. Eso fue mi película, un reto. Desde luego que es espectacular, y bueno, este es una de esas personas que han hecho que el cine sea magia, sean sueños, y todos los que vayamos a una sala de cine pues nos quedamos sorprendidos, nos emocionemos o pensemos incluso cómo ha sido todo esto. Bueno, yo estaría mucho más tiempo hablando con Brandy, con Hildebrando Rodríguez, este vecino de Alcobendas. Lo que pasa es que tenemos más invitados. Me gustaría por último preguntarle una cuestión que me ha llamado mucho la atención. Usted tiene 85 años. 85 años. Pero es que todavía sigue yendo al gimnasio para entrenar, para hacer ejercicios y mantenerse un poquito en forma dentro de lo que nos permite el cuerpo, ¿no? Después de muchos percances físicos. Una hora, 20 minutos puedo entrenar, y además sigo montando a caballo. Con lo cual, bueno, dentro de los muchos problemas que tengo, porque claro, he tenido una cervicartrosis progresiva derivado de las lesiones que he tenido. Con un caballo, una explosión en una película Cromwell con Richard Harris,
y ahí me golpeé, tenía que salir volando por encima de la cabeza del caballo cuando explotó la bomba y bueno, me entró la pólvora y instintivamente volteé, me dañé un poco las cervicales, me recuperé bien, pero ya me dijo el médico cirujano neurólogo que a muy largo plazo me pasaría factura, y así fue. 20 y tantos años después empezó a pasarme factura. Bueno, pero a pesar de ello sigue usted en forma, sigue yendo al gimnasio, porque hay que moverse, sí, claro, hay que seguir ahí al pie del cañón, por ejemplo visitándonos a nosotros, ¿no?, a Onda Cero Madrid Norte, para hablar de su carrera. Hildebrando Rodríguez Brandi, encantado de haberle conocido, ha sido un placer conocer su carrera, ya nos vamos a fijar mucho más en las películas que ha hecho y sobre todo ver ese otro trabajo de especialista de acción. Y a Miguel Moraga, vicepresidente de la Asociación Locos por el Cine, también felicidades por habernos dado a conocer a este vecino de Alcobendas. Pues muchísimas gracias, muy agradecido. Un placer. Sí. Muchas gracias.